Hola, a continuación les hablaré de cómo se desarrolla a cabo el método de la regla de Johnson. De nuestra materia, gestión de la producción 2, el tema es control de la actividad de producción y el subtema es programación, regla de Johnson. Por su servidor Jesús Lara Monroy, docente de educación a distancia, del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, coordinación del área de educación a distancia. Programación, regla de Johnson. Y tenemos el siguiente ejercicio. Utiliza la regla de Johnson para encontrar la situación óptima para el proceso de los trabajos que se muestran a continuación a través de dos centros de trabajo. Los tiempos de cada centro están en horas. Ilustrar los tiempos de proceso y tiempos ociosos en los dos centros de trabajo mediante la construcción de una gráfica con pasos de tiempo. Bueno, este método lo que tiene es que, por ejemplo, no se puede efectuar la operación 2 si no he efectuado la operación 1. Y en este caso se nos dice que viene el tiempo en horas de cada uno de los trabajos en cada una de las actividades, ya sea soldadura o torneado. Lo que nos dice el método es, en primera instancia, de toda la tabla buscamos donde tengamos el número menor en horas. Tengo 5, 11, 2, 6, 17, 8, 14, 13, 15, 7, 9 y 14. El menor es el 2. Dice la regla de Johnson que si el número menor se encuentra en el centro del trabajo 1, se programa al principio. En este caso es la letra B. Está en el centro del trabajo 1, programo al principio. Y descarto momentáneamente, en este caso lo que sería el 2 y el 6. Y vuelvo a continuar buscando el siguiente número menor. Es 5, 11, 17, 8, 14, 13, 15, 7, 9 y 14. El menor es el 5. Está en el centro del trabajo 1, se programa al principio, en este caso después de B. Siguiente, 17, 8, 14, 13, 15, 7, 9 y 14. El menor es el 7, pero está en el centro del trabajo 2. Dice la regla que se programa al final. En este caso E se programa al final. Posteriormente seguimos buscando el número menor. 17, 8, 14, 13, 9, 14. El menor es el 8, está en el centro del trabajo 2, entonces se va a programar al final, pero en este caso después de C. Perdón, de E y luego sigue C. Seguimos buscando 14, 13 y 9 y 14. El menor es el 9, está en el centro del trabajo 1. Es F, se programa al principio, pero después de B y A que ya habían sido programados. Y el último, que es D, es 14 y 13. 13 es el menor. Dice que se programa al final, pero pues ya nada más le queda este lugar. Posteriormente, una vez que ya sabemos cómo van a entrar los trabajos, tomamos los tiempos que tiene cada uno de estas actividades de acuerdo a su centro de trabajo. Por ejemplo, el centro de trabajo 1. Para B, dice que son 2. Para A son 5. Para F son 9. Para D 14. Para C 17 y para E 15. Y luego tenemos que en el centro de trabajo 2, B tiene 6, A tiene 11, F tiene 14, D tiene 13, C tiene 8 y E tiene 7. Y entonces ahora vamos a proceder a construir nuestro diagrama de tiempo. Entonces, mi primera operación es, en este caso, en el centro de trabajo 1 es para B con 2. Y tenemos, ok, aquí de acuerdo a nuestra escala, tengo a B, en este caso con 2. Y aquí tengo 2 horas de ocio porque, por ejemplo, no puedo hacer ninguna actividad de troquelado si no he hecho la primera actividad. Por lo tanto, aquí donde tenemos la diagonal son horas de ocio, que regularmente se pueden aprovechar pues, para dar capacitación, aseo a las máquinas, mantenimiento, etc. Siguiente, en este caso me dice que sigue A, y mientras B tiene 6. Entonces, B toma 6, empezó en 2 y 6, me da 8, y A toma, en este caso los 5 que están marcados, 2 más 5 me da 7. De manera que cuando termina B en la segunda operación no va a haber ningún problema para que pueda iniciar con A, porque A terminó antes.
Y en este caso, por ejemplo, F tiene 9, A tiene 11 para el centro de trabajo número 2 y F tiene 9. Entonces tomo 7 y 9 me da 16 y mientras A va a trabajar 11 y llega hasta 19. Cuando yo termine A, F ya fue terminado y sin ningún problema debo de poder trabajar F, que en este caso se va a llevar 14. Entonces 19 y 14 me da 33. Y mientras puedo estar trabajando D, que en este caso tiene 14. Y aquí tenemos D con 14. Llegamos al 30. Y mientras F se está terminando la segunda centro de trabajo, D ya terminó y puedo empezar a trabajar con D. En este caso D son 13. Y entonces avanzo y me da 46. Pero mientras C se está trabajando, pero C se va a llevar 17. Y entonces va a terminar en 47. De manera que en el centro de trabajo 2 se termina con D y todavía no ha terminado C. Y nos vamos a tener que esperar una hora, por eso está indicado aquí. Entonces ya una vez que termine C en la primera parte, ya puedo empezar en la segunda. Con 8. Tengo 8, pero E se lleva 15 y entonces cuando yo termine C en la segunda opción, no puedo empezar E porque no ha sido terminado en la primera opción y por lo tanto estas son horas de ocio. Entonces yo tendría, por ejemplo, ok, ya terminé y después en el centro de trabajo 2 se lleva 7. Entonces 62 y 7 da 69. De manera que cuando yo termine, quiere decir que yo me voy a llevar 69 horas para terminar pues en este caso los trabajos en sus dos procesos y voy a tener 10 horas de ocio, que son 2, 1, 3 y 7 son 10. Y entonces esta regla me sirve pues para saber cómo debo de acomodar los trabajos y si voy a tener horas de ocio o no. Si yo ya visualicé que voy a tener horas de ocio, entonces puedo aprovechar pues para hacer otras actividades, a lo mejor poner a la persona que sea la encargada de hacer la operación, pues a darle mantenimiento a la máquina, a lo mejor le doy un pequeño curso de capacitación o alguna actividad extra que se le deje para que la persona pues, no esté, en este caso, en ocio y que se pueda aprovechar el tiempo. Y con esto terminamos la explicación de nuestro tema.